El señor doctor Eduardo Egas, ministro de Industrias, tiene la bondad de acompañarnos en esta mañana. Nos sentimos ciertamente privilegiados por el perfil, la gran esperanza que usted insertó en su protagonismo desde un ámbito en el que necesitamos cerebro, rediseño, comprensión y especialmente con los actores de la producción, el mantenimiento, la sustentación de una fina amistad de acuerdo a sus características. Señor doctor, le deseamos el mejor de los éxitos. Lo que yo he estado contemplando en últimos días es que no ha habido una persona o no hubo una persona adecuada como para que maneje esta acción de cohesión entre los sectores público-privado. Nos contentamos muchísimo cuando esa iniciativa recibió el apoyo del presidente de la República, pero por un sinnúmero de hechos que no vale convocarlos a nuestra conversación, no funcionó eso porque faltó sinceridad, comprometimiento, dejar a un lado la parte ideológica, política y optar por la necesidad del país. Entonces, doña Natalie hizo lo que pudo. Creo que Semplade se introdujo a un ámbito que no le correspondía y bueno, son cosas un tanto delicadas para rescatar de usted un comentario. Pero señor ministro, si esto a usted le correspondería manejar, ¿qué pasos iniciales daría para resucitar lo que para mí puede ser nuevamente un bastión de esperanza? Tenemos un país encarecido al máximo. Tenemos una disociación interna incluso en ámbitos del propio gobierno y del sector empresarial. Hay preferencias por la recesión, imagínense ustedes, que por otras cosas mucho más delicadas. Ayer leía a Mauricio Pozo decir: yo prefiero la recesión a una situación, a un escenario donde se esté pensando en un cambio de moneda o algo por el estilo. Entonces, sí estamos frente a escenarios complicados y tener a un hombre de su seriedad y de su conocimiento, de su tino, eso me da muchísima tranquilidad. Por eso yo quiero pedirle a usted que tenga la bondad de mencionarnos ¿por qué cree usted que el Ecuador ha encarecido ostensiblemente en los últimos meses? Es uno de los países en América Latina más costosos. Y eso, desde el punto de vista político, social y económico, nos está perjudicando intensamente. ¿Le ha sugerido algo usted al señor presidente para cambiar esa historia? Bueno, muy buenos días. Ministro Egas, bienvenido. Señor Rosero, es un placer estar aquí con usted, le agradezco por la invitación, siempre es la oportunidad de poder dialogar con usted y con todos los radioescuchas, digamos, y ahora sé que también interescucha, podríamos decir, con las nuevas tecnologías que está incorporando. Sí. En primer lugar, permítame ir contestando algunos puntos de lo que usted ha mencionado. En primer lugar, debo yo decirle que el diálogo con los sectores productivos nunca se ha interrumpido ni están interrumpidos. Se han mantenido en forma permanente. Y cuando hablamos del diálogo con el sector productivo, nos referimos a toda la base productiva, comenzando desde los actores de la economía popular y solidaria, los microempresarios, las MIPYME, los artesanos, los gremios, las cámaras, las federaciones. El diálogo ha sido permanente y yo he sido testigo,
porque hasta cierto punto he sido facilitador o interlocutor de esos diálogos y se han mantenido. También debo indicar que las sugerencias que el sector productivo ha planteado, dentro de lo posible, hemos tratado siempre de canalizarla, analizarla y empatarla un poco con los objetivos de un gobierno que es de transformación para tratar de acoger todo lo que fuese válido. Podríamos decir muchos detalles, pero digamos algo muy concreto y visible. Y algo muy concreto y visible es que tanto el gobierno como los sectores productivos saben que en estos 8 años de gobierno el sector productivo ha crecido, la gente ha vendido más, los empresarios han ganado más, como parte de un modelo de desarrollo, como parte de un modelo que ha incorporado nuevos demandantes a la economía. Un crecimiento de la clase media que significa más demanda, un crecimiento y mejoramiento del recurso humano a través de los programas de reforma educativa a todo nivel, desde la etapa escolar hasta la universitaria, como también el hecho de tener más de 11.000 ecuatorianos estudiando en las mejores universidades del mundo, que implican tecnología, innovación, conocimiento para introducir en el aparato productivo. Entonces, yo creo que hemos mantenido ese diálogo, lo vamos a seguir manteniendo. Principalmente yo desde mi cartera seguiré siendo, en tanto me lo permitan, en ambos lados, un interlocutor, porque pienso que el diálogo es lo mejor. En segundo lugar, si nos referimos a la situación de este último año o del año pasado hasta ahora, indudablemente estamos en una situación especial que tiene un primer componente que es la crisis mundial. Es decir, no es que el Ecuador está problemado, el mundo está problemado. No, si usted ve esos grandes éxodos, digamos en Europa, ¿no? Uno dice, estamos en verdadera crisis. Si uno ve economías sólidas, vamos a suponer algo que siempre ha sido nuestro ejemplo, la economía chilena, está en crisis. La economía brasilera, ¿no es cierto?, está en crisis. La economía china, que es el delantero del equipo mundial, el que nos permite el ataque, digamos, al sector productivo, está detenido también, ha bajado su ritmo de crecimiento. Entonces, no hay duda que tenemos una amenaza externa, que tenemos que tener la suficiente capacidad para enfrentarla. Ahora bien, ¿por qué se produjo cíclicamente esta contracción mundial? Bueno, yo tengo un defecto, ser economista, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo creo que hasta aquí la historia nos ha mostrado que los ciclos son determinantes en la economía. Hay ciclos de subida, hay ciclos de bajada. De no sería mundo. De no sería mundo. Y no habría modelo económico que pueda resistir, de no haber estos empates y desempates entre dos polos opuestos. Correctísimo, señor. ¿Sí? Fíjese usted que la historia nos demuestra que eso existe. Y yo pienso que estamos bajando una ola, ¿no es cierto? Y va a demorar algún tiempo esta bajada, y lo que tenemos que ser lo suficientemente inteligente para coger esa ola como buen surfista. Y esa es la tarea que el gobierno está haciendo en los actuales momentos. Pero no le toca solo al gobierno, le toca a toda la ciudadanía. Por eso yo digo y sostengo, hoy más que nunca debemos estar unidos para buscar la mejor solución a este panorama que se nos acerca. Lo que hay que buscar es la ruta adecuada y que nos comprometa a todos. Ahí creo que están las fallas entre los dos sectores, el gubernamental y el privado. ¿No cree usted? Bueno, podemos verlo así como no. Yo creo que... es que los intereses. Sí, los intereses juegan, cada uno defiende su pelota, digamos, en este partido de fútbol, pero hay que jugar de esa estrategia que Ecuador lo llevó a los mundiales, ¿no? Aquí se juega en equipo, ¿no? No hay estrellas individuales como tal. Tenemos que aprender a jugar en equipo. ¿Usted cree que hay conciencia de aquello, o tanto en el ámbito político como en el económico y empresarial? Digamos, la recesión que estamos tratando de administrarla con todo el empeño, prohíbe esa conducta solidaria
y esa hermandad en propósitos. Yo creo que tenemos que conseguirla, no es imposible. ¿Qué Yo creo que nuestra necesidad, bueno, pues sencillamente estamos evaluando bastante nuestra participación en el desarrollo de los diferentes sectores de la manufactura, el sector productivo, para apoyarlo. Indudablemente que la crisis y estos tipos de crisis más se van a sentir en los más pequeños. No hay vuelta que dar. Entonces, en primer lugar, un papel del Estado es salir en defensa de los más indefensos. Entonces, tenemos que hacer un duro apoyo a los artesanos, a los microempresarios que constituyen, en primer lugar, la mayoría, las mayores fuentes de empleo, porque el empleo se convierte en una variable importante en estos periodos. Hay que defenderlos, hay que precautelarlos dentro de lo posible. La mejor política pública es aquella que nos permite precautelar la fuente de empleo. Sabemos que van a disminuir, sabemos que hay presiones para que éstas bajen, y ahí es donde viene la intervención del Estado junto con el sector privado para fortalecer, minimizar y ojalá mantener esos niveles. Y ahí necesitamos ¿Hay o no hay caída de inversión en este momento, señor ministro Egas? Bien, hay caída de inversión en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Pero en el caso de nuestro gobierno siempre evaluamos la inversión por el tipo de inversión que buscamos. Si uno busca inversión de aquella que está buscando solo donde hay la más alta rentabilidad, y va y toma y chupa, y después se va, de esa no nos interesa mucho, es decir, no vamos a poner todos nuestros huevos en ese esfuerzo. Si viene, que venga, porque siempre se necesita, pero no es nuestro objetivo de estrategia, porque esos capitales que son solo rentistas, hoy están y aplaudimos, y mañana se van y sacan sus utilidades y nos dejan es como un crédito prácticamente. Pero hay otro tipo de inversiones que sí necesitamos y que sí buscamos. La selectividad de la inversión. Yo busco indagar de su conocimiento. ¿En qué sectores existe este momento señales de interés, señales de números positivos, digamos, es decir, gente que quiere arriesgar y que dice más bien este es el momento de crecer, este es el momento de... Pero no atina cómo, porque hay una colisión entre intereses del Estado, ideológicos por sobre todo, y los intereses rentistas del otro sector. Hay una ruta en la mitad, hay un camino en la mitad, pero nadie alcanza a liderarlo, y eso es lo que preocupa al resto de ecuatorianos. Sí, bueno, hay un camino para llegar a la inversión que uno desea, así como hay un camino para llegar a la esposa que uno busca, ¿no? No está disponible, hay que buscarla y saberla buscar y tener paciencia. Pero de una u otra manera, digamos, la atracción de la inversión que uno quiere demanda una serie de componentes muy bien puestos en el país. En primer lugar, uno busca seguridad jurídica. Pero ¿qué seguridad jurídica es la que siempre el inversionista ha reclamado? Yo he trabajado mucho con inversionistas. Aquellas donde las leyes son claras y se aplican. Porque un inversionista a mí me decía, yo puedo ir al Ecuador, contratar el mejor abogado ecuatoriano, hasta me llevo el mío, hacer el mejor contrato con la parte ecuatoriana. Pero si en el momento del juicio me compran al juez, ¿qué seguridad jurídica hay? A esa le temo. Así se traiga el mejor buffet, de Estados Unidos. Entonces, ese inversionista que busca primero, cuando hablamos de seguridad jurídica, es reglas claras y que lo que se firma se pueda respetar. Ese es un activo de nuestro Estado que está permanentemente digamos, en desprestigio, camino a ser un ámbito muy desprestigiado. Y hoy lo estamos limpiando, ¿no? Hoy lo estamos limpiando y hemos avanzado bastante. ¿Cómo lo están limpiando? Bueno, yo creo que hay una judicatura o administración jurídica mucho mejor organizada que antes, ¿no? Mucho. Automatizada, por meritocracia, es decir, más expandida, es decir, la atención de la justicia, la administración de justicia, hoy no hay cómo negarlo, es no se parece en nada a la anterior, dice usted. ¿Usted recuerda o no la anterior?
Usted recuerda que alguien podía mandar sobre un juez y cotizar más y ganaba el juicio. Así es. Muchos abogados honestos decían, yo me retiro de la profesión. ¿Que eso ha sido interrumpido por lo menos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el usuario de la justicia puede darse cuenta que hoy... de lo contrario, ya si hubieran escuchado voces, ¿no? Exactamente. La gente está calma. Sí. Pero y ahí le termino. Primer cosa para atraer la inversión que yo busco, ¿no es cierto? Justicia, seguridad de esa justicia. En el segundo lugar, uno busca un país que más o menos tenga cierto nivel de competitividad por sí. Entonces, un país que no tiene recursos humanos bien preparados, porque tiene una mala educación básica, primaria, secundaria, universitaria, es un país que no atrae un inversionista, ¿ya? Muchas inversiones llegaron a este país y vinieron con el recurso humano, porque no lo encontraban aquí. Entonces, necesita un recurso humano con mayor conocimiento y preparado, y en eso estamos trabajando. Necesita ese inversionista infraestructura, carreteras válidas, para sacar el producto, para movilizar, para que el costo de la logística interna sea lo menos posible. En eso hemos trabajado incansablemente en estos años, a tal punto que Ecuador hoy es creo que el segundo país de la región con mayor cantidad de carreteras por metro cuadrado de extensión, e inclusive de carretera de primer nivel, autopistas como tal. En tercer lugar, para que la inversión venga necesita de comunicación, pues, ¿no? Hoy en día sin comunicación no somos nada, ¿no? Y hemos logrado llegar con el Internet a todo el país, a todo el país. Hoy en día hasta el más pequeño productor del campo dispone de un móvil con el cual tiene comunicación con el resto. Sabe, digamos, a cuánto están los precios y los productos, si lo esperan para la negociación, cierra negociación. Entonces, innegable que hemos hecho una cobertura bastante grande. Comunicación, carretera. Hablemos también de puertos y aeropuertos. Se han mejorado los puertos y aeropuertos. Una mejor cultura tributaria, que es importante para que un sistema funcione. Fíjese usted, y vamos a recordar algo del pasado. Un comerciante decía, el que evade el pago de un impuesto, compite ilegalmente conmigo, es decir, injustamente conmigo. El comerciante honesto paga impuestos, coloca su producto en la percha de un almacén, otro lo contrabandea y lo vende más barato. ¿Qué le está haciendo? Matando el negocio formal al informal. Entonces, el hecho de una mejor cultura tributaria mejora el sistema de funcionamiento de una economía, el mismo sistema capitalista lo mejora. Entonces, en una cultura tributaria hemos avanzado indudablemente. En tercer lugar, también el fortalecimiento y el reconocimiento del talento humano, con mejores salarios, porque también hay que romper ese círculo de que crecimiento con miseria es crecimiento, no es cierto, ¿no? Crecimiento con miseria no es crecimiento. El crecimiento verdadero es el que va incorporando cada vez menos pobreza, va incorporando más gente al mercado, y en eso hemos trabajado a reducir pobreza, a crear una clase media superior. Entonces, no quiero extenderme mucho. ¿Hemos aumentado en número y en calidad de clase media? Indudablemente que sí. Ya, lo sentimos, ¿no es cierto? Usted va, mire cuántos malls han crecido en el país, ¿no es cierto? Y están llenos, ¿no? Y están llenos. ¿Cómo transformamos el concepto de adquisición? Pero también requerimos una clase media que tenga una cultura de ahorro, de emprendimiento, de búsqueda de cohesión. Primero, entre familias, las pymes deben funcionar al más alto nivel que se pueda. Y hay otras metodologías de asociación que la gente mismo se las inventa. Pero en realidad tenemos emprendedores, tenemos mercados bien investigados. ¿En dónde encuentra usted nuestras fallas? En el sector externo especialmente. Bueno, usted tiene razón en lo que dice, señor Rosero. En primer lugar, todavía tenemos que avanzar en este proceso, ¿no? Mire algunas características. Ecuador está clasificado como uno de los países que más innovadores tiene y que más innovaciones genera. Pero cuando uno escarba un poquito en esta estadística que lo asombra a uno
porque el ecuatoriano es emprendedor. Se da cuenta que mucho del emprendimiento es de sobrevivencia, es decir, voy a buscarme un trabajo independiente. No quiero depender de mi patrón. Es que no hay empleo. O ha disminuido las oportunidades de empleo. O la calidad del empleo. O la calidad. Entonces salgo a buscar con emprendimiento una actividad. Pero como que eso no es suficiente, porque también el Ecuador tiene el récord del país que más tempranamente muere en los emprendimientos. ¿Ah? Es el que más genera, pero el que más rápido mueren. Es decir, es de corta vida. Y ahí es donde estamos trabajando nosotros por esta debilidad, para tratar de dar un soporte mucho más, no solo intuitivo, no solo en la capacidad que tiene el ecuatoriano para surgir, sino darle el apoyo para que encuentre el camino más adecuado. Indudablemente ahí tenemos que avanzar, estamos claros y estamos avanzando, Ministro, para ese proceso. ¿En cuáles industrias usted ubica la necesidad de mayores recursos, pero también con una preinstancia que mida bien, que planifique adecuadamente un emprendimiento que le haga permisible de poder asociarse y de agigantar, digamos, su ámbito de acción? Pero ¿dónde los bancos deberían interesarse con mayor empeño, antes que también ellos ver por su rentabilidad rápida, circunstancial, que le ayude a pagar la quincena? Porque los bancos están en ese plan, ¿no? Así. Y creo que buena parte de las actividades en el Ecuador estamos tratando por lo menos de que aguante esto hasta que el gobierno, la circunstancia internacional se innove, cambie para bien. Por eso es que la idea del señor presidente, si no fue de él desde el lado de los empresarios, si no fue de los empresarios, fue de ambos. Pero esto nació tan espontáneamente y con buenos augurios. Lo que se denomina gestión por delegación, que tiene la ley esta público-privada, ¿no? Que es buena, se inserta en la necesidad coyuntural de nuestro país este mismo instante. Y el otro día le oíamos aquí a Ramiro Aguilar, que es un asambleísta independiente muy talentoso y lleno de un sentido común, con un lenguaje muy explicativo para la gente, que decía: no hay ninguna norma, ninguna, en el proyecto de ley de alianza público-privada que permita la venta de empresas públicas. Lo que dice la ley es que hay una delegación, pero hay alianzas, hay una gestión por delegación, pero es que el concepto es súper interesante. Por eso es que yo creo que es más del caldo que los huevos en esta historia. Hay una gestión por delegación, dice la ley. Entonces, yo te entrego a ti para que tú hagas tres cosas. Construyas obra pública, pero no hay, repito, capital nacional con el músculo para hacerlo, no hay. Mantengas obra pública. Entonces yo te puedo decir: sabes que esta carretera estoy medio chiro, entonces por favor, hazte cargo tú del mantenimiento, o mejores sustancialmente la obra pública que hay. Sabes que hazme de 4 carriles la vía Santo Domingo Quevedo, pues solo tiene 2. Tú, privado, te encargas de buscar el financiamiento. Tú, privado, vas a cobrar una tarifa, pero si esa tarifa, de acuerdo, tiene que ser dirigida a sectores que no la pueden pagar por el costo, el Estado, de una manera muy curiosa, en el proyecto de ley dice que se entenderá como parte del rendimiento la inclusión social, llegando el Estado incluso a poder subsidiar ciertas tarifas. Eso dice el proyecto. Entonces, en ese escenario, primero, yo dudo mucho que tengamos mega obra pública como para poder salir a vender. Es decir, ¿qué queda? La refinería del Pacífico. Para la refinería del Pacífico los chinos les dijeron: vean, señores, no, porque sus reservas petroleras no dan. ¿Qué más hay? Las empresas de energía hidráulica. Pero pero ojo, no es para los que ya están construyéndose, es para los nuevos proyectos. Yo te puedo decir: sí, señor, ¿sabes qué? Usemos la palabra concesión, que es más sincera, más real de esta gestión por delegación. Entonces yo te concedo la carretera, te concedo el puerto, voy a la concesión. Pero yo sigo siendo el dueño, ojo. La propiedad es mía, del Estado. Tú lo que haces es mejorar, mantener o construir nueva, pero tú buscas el financiamiento. Y obviamente la tarifa debe cubrir reposición de costos, retorno de la inversión, porque nadie te regala plata, y el costo del financiamiento.
Entonces, cuando yo revisé la ley, me pregunté, ¿qué tan cierto es que tengamos la posibilidad de tener un banco de proyectos que podamos salir a ofertar al mercado internacional con miras a que se haga? Es decir, ¿y a dónde más hacemos un aeropuerto? O sea, ¿dónde hacemos el aeropuerto? ¿Dónde más hacemos represa? ¿Dónde más hacemos carreteras? ¿Me explico? Por eso les decía, la mega obra pública no está dirigida al empresariado nacional. No. El otro segmento, el pequeño, el de la vivienda social, el de los fomento de estudios y de producción pequeña, ese es el que va dirigido al empresariado nacional. Exa FM. Nos encanta escucharle al señor asambleísta porque penetra fácilmente en la población con mucha ilustración para la gente, con mucha claridad y transparencia para el público, especialmente de sectores donde predomina, créame, señor ministro, predomina el ansia de mejorar, de surgir, de asociarse. Y allí creo que hay oídos sordos de parte de la banca, o poco conocimiento de dónde están los módulos que podrían cambiar y descubrir la economía de producción, estimular la economía de producción. Yo quería solamente hacerle escuchar lo que dijo el asambleísta Osvaldo Larribas, un asambleísta oficialista. Él apunta que el sector privado debe ser tomado en cuenta al momento de conformar el consejo consultivo que propone esta ley, la ley de colaboración entre el Estado y los sectores privados. Tenga la bondad. Y lo que buscábamos nosotros es que el sector privado, que siempre ha tenido su presencia, su opinión en las diferentes esferas, pueda asimismo tener pues una voz en esta junta consultiva, junta asesora, veeduría, como quiera llamarse. Más allá de los términos, siempre es importante que exista la posibilidad, y que siempre ha existido, de parte del sector privado, pues llegar al sector público, a sus representantes, para hacer escuchar su voz. Exa FM. Muy bien, sí, y muy interesante todo, ambos conceptos vertidos, muy claros también. Pero déjeme recatar algo. En primer lugar, esa ley de alianza pública-privada es una demostración más que el diálogo entre el sector público y el sector privado no se ha interrumpido. Dio resultado. Ahí tenemos un proyecto de ley. Ese proyecto de ley parte de un reconocimiento. Menos ingresos petroleros, menos posibilidad de continuar con la inversión pública que genera competitividad e inclusividad en la economía ecuatoriana. Si no lo voy a poder hacer, llamo a la inversión nacional y extranjera para que participe, además dándole las mismas prerrogativas que el Estado goza cuando lo construye, como por ejemplo no pago de impuesto a la renta, no anticipo, etcétera, etcétera. Estímulos, ¿no? Entonces le traslado los beneficios que como Estado tengo a la inversión privada y extranjera. No es la panacea, ninguna cosa nunca es la panacea. No podemos decir que el modelo de desarrollo o la salida de la situación actual la vamos a resolver con eso. Es un estímulo más, es un camino más. Ahora bien, ¿es un estímulo que va a dar resultado? Yo personalmente sí, y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque todos están en crisis. Las grandes empresas constructoras de Brasil, europeas, dentro de esas las españolas, mexicanas, están buscando trabajo. No tienen suficiente demanda en su país. Andan ávidos de saber dónde pueden trabajar. O despiden a su gente, cierran oficinas o buscan proyectos. Aquí se les está ofreciendo unos proyectos. En segundo lugar, y para no especular, nosotros, la ley recién salió, pero antes de que salga, ya cuando se estaba formulando, ya teníamos varios inscritos. Tenemos como 3,000 y pico millones de inversión que están dispuestas a venir bajo esas condiciones, entre las cuales se incluye, pues como se ha dicho ya, la construcción del puerto de agua profunda de Pozorja, el trabajo de remodelación o de ampliación que se va a hacer al puerto de Machala. Hay algunas. Ahora bien, en cuanto a... El de Pozorja dicen que hay una negociación íntima, por decirlo así, de esa manera, entre socialcristianos y la gente popular de Alianza País. Sea como fuere,
Posorja debe ser una obra de prioridad para el comercio exterior y para la infraestructura que usted mencionaba. Claro, yo identifico netamente empresarios y empresarios exitosos, nacionales y extranjeras, detrás de ese proyecto. O sea, empresarios muy respetuosos que están jugándosela por un proyecto mayúsculo, que por lo general a veces el inversionista ecuatoriano no quiere entrar. ¿Usted le ha calculado, hay números sobre ese proyecto? En cuanto a cuánto costaría o cuánto alcanzaría la inversión, señor ministro Vegas. Le voy a invertir. Si le digo una cantidad, puedo quedarle mal, porque yo, para los números, para las deudas, pero olvido muy ¿qué rápido. cifra estamos hablando? ¿Si hará posible? Esos son unos, si mal no recuerdo, andamos en una cifra como de 400, 500 millones de dólares, ¿no es cierto? Andamos alrededor de eso, para ese 400, tipo. 500 y déjeme decirle, perdón. Yo pensé que era son 576, ¿sí? Ya. 576. Yo pensé que era más. No es más, Ya. no es más. Partiendo de que el terreno existe y todo lo demás, Claro. que hay que entrar. Entonces, ese es un proyecto viable. Otro proyecto que son viables, no estamos hablando de las hidroeléctricas actuales, sino las que se puedan generar. Yo recuerdo que esa propuesta inclusive vino del propio sector privado, que dijo, denos las posibilidades de hacer hasta pequeñas hidroeléctricas. Hay conglomerados de empresarios que, ¿cómo se llama?, que quisieran tener su propia hidroeléctrica. Denos la posibilidad de invertir. Ok, está también considerado. Por otro lado, tenemos las viviendas de interés social. Las viviendas de interés social están disponibles para nacionales y extranjeros, grandes proyectos. ¿Y hay recursos para aquello? Hay recursos que se puede traer vía inversión. Le voy a decir, compañías constructoras ecuatorianas no las menospreciemos, pero aquí tenemos compañías fuertes, importantes, que están haciendo trabajo en Perú, en Colombia. Es decir, como Ecuador ha construido tantos kilómetros cuadrados, hay una experiencia. Hay una experiencia detrás que ya la estamos exportando, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué le puedo decir? Confiemos en que esta ley va a contribuir a esa mayor alianza pública-privada, que va a haber un entendimiento público-privado para encaminar en los procesos de inversión para un Estado que tiene menos recursos que antes y que no está dispuesto a decir sencillamente bajo considerablemente la inversión pública, y eso implica desempleo, eso implica menos movimiento de la economía. Necesitamos multiplicar el dinero, ¿no? Correcto. Mi última pregunta, pero con un pedido especial. Yo solamente le voy a mencionar el sector al que se refiere Walter Spurrier. Él tiene su propia definición sobre cada sector, pero lo que interesa a la ciudadanía es que el vocero industrial de nuestro gobierno tenga la bondad de ofrecernos una opinión sobre qué capacidad de desarrollo tienen los siguientes módulos, porque don Walter se quejaba de que el señor ministro de Sectores Estratégicos estaba demasiadamente ilusionado cuando nos plantea que él ha conseguido prácticamente, nos dice, 37 mil millones de dólares. Ya quisiera Chile, Colombia, los países que el propio Brasil, tenerlo. Y dice, regresando a los proyectos, se pregunta a don Walter, ¿serán atractivos para los inversionistas, los que menciona precisamente el señor ministro Poveda, los temas petroleros? Y yo le voy diciendo y usted nos da su propio criterio de la manera más concreta. Aquí están los sectores petroleros, con el antecedente de que la última ronda fue un fracaso. ¿Usted cree que hay interés en el sector petrolero por estos días? Si me permite, señor Rosero, déjeme hacerle una pequeña introducción para ir a lo específico, ¿no? Para que queden las cosas claras. Muy bien. Ese es un modelo de desarrollo de lo que se llaman las industrias básicas, que el gobierno lo considera importante, lo consideramos importante, porque es la que da origen al cambio de la matriz productiva. ¿Qué son industrias básicas? Aquellas que se instalan para generar el desarrollo de otras industrias. Por ejemplo, si yo instalo una siderúrgica,
una vez que produzco el acero, va a desarrollarse la industria automotriz, la de tractores, la de arado, porque van a encontrar un producto aparentemente en el país con menos necesidad de inventario, con menos necesidad de logística para hacerlo. Esos proyectos de industrias básicas tienen el siguiente inconveniente, que la rentabilidad privada no necesariamente es igual a la rentabilidad social. Se lo digo de otra manera, para contestar también lo que dice Walter. Es posible que una siderúrgica yo le diga a un grupo de inversionistas, ¿quieren ustedes invertir? Me digan, no le veo, porque está viendo solo la rentabilidad privada. Pero yo como Estado no solo veo esa rentabilidad, sino que veo el efecto de aquella en que me permitirá después desarrollar otras industrias. Seguro. Esas otras industrias sí son de interés del inversionista. Él si quiere, las ensambladoras van a crecer. El que hace arado, tractores, va a desarrollarse. Entonces yo tengo que ver no solo esa, sino lo que viene. Y al hacer esa comparación, se me puede hacer interesante o no el proyecto, número uno. Por eso cuando el Estado dice necesitamos promover las industrias básicas, no necesariamente es a buscar el inversionista que la haga. El Estado quiere ser copartícipe porque sabe que hay un rendimiento social, quiere reconocerlo. Es una inversión que vale la pena porque es la que me va a permitir el cambio de la matriz productiva, el dejar de ser un mero productor de productos naturales para ir a una economía de mayor valor agregado. Y ahí me hago paréntesis en otro sistema. Si nosotros seguimos dependiendo de los recursos naturales, en esa ola que yo le dije, vamos a ser mal surfistas. Porque si hay un sector que es muy sensible a los ciclos de la economía, son la de los recursos naturales, las materias primas. Lo estamos viviendo ahorita. Llega la crisis de China, llega la crisis de otros países y los precios de las materias primas se nos van abajo. Y eso nos trae problemas. Países que son menos dependientes de los recursos naturales tienen más mecanismos de defensa porque su producto es menos dependiente de esos ciclos porque están procesados, industrializados, puedo guardarlo, no necesito venderlos como los recursos naturales en forma inmediata, etcétera. Y le traigo esto para entenderlo también de otro nivel. Fíjese que yo he recorrido Cuenca y he visto el desarrollo de Cuenca y básicamente es industrial. Es industrial. Así es. Es admirable la innovación. ¿Usted conoce un cantón en mi provincia, Antonio Ante? Sí. También. Pero llama la atención, ¿no? Sí. Ahora, fíjense que ellos han venido desarrollando el empresario más industria que otra cosa. Industria y artesanía. Hoy son menos sensibles a las partes cíclicas de bajada que lo que podemos ser los que estamos en otras regiones que somos alta dependientes del banano, el camarón, del atún y todo lo demás. Eso que está especificado aquí en el país lo podemos ver a nivel mundial. Entonces, eso para la industria básica. Entonces, yo creo que el ministro de Sector Estratégico no ha dicho que ha conseguido 37.000 millones. No, yo creo que ha dicho es lo que representan los proyectos que estoy saliendo a vender en el mundo. Yo también pienso, y que claro, no, ya lo hubiéramos condecorado. Pues durísimo. Con todas las medallas de todas las ciudades del país. Bueno, y de ahí paso a responder muy brevemente, porque usted me dijo muy brevemente, que yo soy abusivo con la palabra a veces. No, por favor, ¿cómo se llama? Indudablemente en el sector petrolero va a depender. ¿Ya? Hoy tenemos un precio del petróleo muy bajo, ¿no es cierto? Es posible que haya menos interés en el recurso, mientras ese precio no se recupere, va a depender. Hay otro tipo de industrias que también hay que analizarlas para ver, digamos, qué posibilidades hay. No hay vuelta que tenemos un mundo alterado ahorita y que unas ideas que uno pudo haber tenido bajo ciertos lineamientos al inicio, hoy hay que llevarla a la situación real del momento, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser los ámbitos que nosotros provoquemos un lanzamiento con por lo menos un 30-40% de éxito en la convocatoria a invertir en el Ecuador? ¿Cuáles podrían ser? Bueno, yo creo que le señalo estos que son los básicos: petroleros, ya lo dije, mineros. Mire, por ejemplo, cobre. Sí, es verdad que cobre, Ecuador tiene grandes yacimientos y el gobierno quiere que se exploten esos grandes yacimientos de una manera responsable, ambiental y socialmente. No queremos también pasar la aventura de Chile o de Perú, de ser meros exportadores de materia prima nuevamente, aunque sea un nuevo recurso. Queremos procesarlo.
¿ya? Queremos procesarlo. ¿Qué tipo de alianzas? Dentro de los sectores estratégicos está ese proyecto, manufactura del cobre, traer capitales nacionales y extranjeros, que en vez de, es decir, que ese cobre lo convirtamos en cañerías de cobre para el sector de refrigeración, para el sector de vehículos, es decir, démosle valor. Ahí hay un escenario abierto, ¿no? Que el inversionista verá, bueno, grandes yacimientos de petróleo, materia prima barata, si la industrializo tiene mejor valor, interesante me suena. Eso por darle La nación colombiana está en este momento a punto de un apagón. La historia vea cómo cambia. Nosotros le rogábamos para que tenga la bondad de vendernos electricidad. Ellos tenían sobrantes, pero habían los del Ministerio de, me parece, Energía, tener que desarrollar una serie de viajes y casi ir con el dinero en el bolso para poder pagarles y por adelantado a los colombianos. Era una cosa insufrible, realmente. Y ahora ellos están a punto de un apagón. ¿Y nosotros? Y vamos a aprender el árbol de Navidad grande con la energía que tenemos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esa energía? De todas maneras, ojo. ¿Quién está negociando? ¿Quién está buscando mercados para la hidroelectricidad? Tenemos dos pasos, ¿no? Indudablemente que lo primero es abastecer el 100% de requerimiento de energía en el país. Y por eso cambio de las cocinas a inducción, de los aire acondicionados, bla, bla, carros eléctricos, todo lo que se pueda, porque vamos a generar una cantidad tal que nos va a permitir suplir, digamos, la demanda nacional. El sobrante, tenemos dos caminos. Uno primero, irracional. En vez de irlo a vender barato afuera, ¿no? Porque es energía barata, porque es la hidroeléctrica, en vez de que otro se lleve el premio a nuestro esfuerzo y sacrificio de este año, dejémosla para solventar las industrias que son altamente intensivas en el uso de energía, que para un precio de energía como el anterior no eran rentables, pero con un precio más bajo son rentables. Entonces, y muchos de esos proyectos en el sector estratégico tienen esa orientación. Es decir, pueden ser atractivos y van a ser atractivos porque también van a contar con una energía más barata. Entonces, antes de venderla así a un precio bajo, indudablemente quiero utilizarla, el país quiere utilizarla para promover el desarrollo industrial. ¿En qué tiempo las 8 hidroeléctricas estarán a 2017 todas están funcionando. Algunas van a terminar en el 2016, otras en el 2017, y yo creo que con eso el país ha hecho un gran salto. Y déjeme rescatar en esto, ¿no es cierto?, que es importante. Los excedentes de petróleo, todo cuanto tuvimos, digamos, como consecuencia de un buen mercado petrolero, no se desperdiciaron, están en esa inversión. El ecuatoriano tiene que sentirse orgulloso. Es como cuando usted, una familia, una empresa, tiene que mirar atrás a hacer un inventario de sus activos. Indudablemente que el Ecuador hoy tiene mucho más activos y más preciosos que lo que tenía antes. Y eso es la siembra del petróleo que se ha hecho. Tenemos que estar orgullosos de eso, pero estar orgullosos no es suficiente. Tenemos que aprenderlo a explotar inteligentemente, ¿no? Para crecer, para que todos crezcamos. Ahí requerimos de un nuevo inversionista ecuatoriano, un nuevo industrial ecuatoriano, un nuevo emprendedor ecuatoriano con un cambio de cassette. En parte sí. Mire, la historia es media rara, ¿no? Por ejemplo, la historia demuestra que los grandes saltos en los procesos de transformación no lo hace necesariamente el que estuvo en el recurso natural y que tiene mucha experiencia. Dicho de otra manera, la historia mundial demuestra que, por ejemplo, si una economía tenía grandes exportaciones de cacao y habían productores y comercializadores de cacao muy expertos que tienen 20, 30 años, no necesariamente él es el que va a dar el salto para hacer el chocolate. Por lo general viene alguien fuera de ese sector, que está viendo la innovación, el rendimiento, y está dispuesto a asumir el riesgo, salir de la posición que ha venido transitando por muchos años y correr el riesgo, y ese es el que por lo general apuesta. Entonces, en parte, ojalá dentro de nuestra propia nación surjan otros empresarios que estén dispuestos a dar ese salto que es necesario. Si no,
bienvenido también la inversión extranjera para complementar ese proceso. No he estado equivocado ni engañado con su talento. Así lo presuponía. Muchas gracias, señor ministro don Eduardo Egas, economista de profesión, este momento secretario de Estado en el área de las industrias, área a la que le deseamos la mejor de las suertes, precisamente por su manejo y su conducción. Muchísimas gracias, señor ministro. Rosero. Hasta una próxima oportunidad. Un placer estar con usted. Gracias a la teleaudiencia por su paciencia. Aquí había un mensaje, un Twitter de Santiago Villalba que decía: ¿cómo está el país competitivamente frente a nuestros vecinos que tienen salarios bajos que impactan al costo de los productos? Medio complicado esto. Claro. Complicado, es facilita. ¿Cómo se llama? Tiene que ver con el modelo de desarrollo también que juntamos. ¿Cómo estamos competitivamente? Ya lo expliqué antes. Con mejores carreteras, con telecomunicación total, con mejor talento humano capacitado. Estamos mejor. Ahora, si me dicen, por el lado del salario, en buena hora, que estemos mejor y con salario más alto. Esa es la revolución. Es decir, cómo crecer, no en base a la explotación al trabajador, sino con el trabajador. Esa es la diferencia. Estamos demostrando que creciendo con el trabajador, somos competitivos. Y de lo que antes apenas nos entendían con esta línea de asimilación y comportamiento humano y empresarial, el 15% de los empresarios, ahora permítame decirle que ese pensamiento lo respetan el 90% de los empresarios ecuatorianos. Eso es buenísimo. Sí. Inclusive le voy a decir que la inversión, la modalidad hay que de la crecer inversión, con los empleados. Así, la modalidad de la inversión extranjera, la nueva inversión extranjera mundial, es una inversión responsable. Ya no están buscando solo rentabilidad, sino cómo causan impacto positivo en la comunidad que llegan. Las grandes empresas están bajo ese camino. Y